Buenas noches, nosotros somos del grupo 403, la licenciatura en Administración. Hoy vamos a realizar una actividad de la materia de Derecho Corporativo Empresarial impartida por el maestro Marconi Sosa Ríos. La actividad consiste en realizar una lluvia de ideas acerca de la constitución de sociedades, especialmente de las sociedades anónimas, donde analizaremos los temas de los estatutos de constitución hasta liquidación. Los participantes son Uriel Cruz, Lorena García, Fernando Jiménez, Jair Morales, Fabiola Nicolás, Jessica Rión y una servidora, Janet Vázquez. Además, contamos con la participación de dos invitados, la compañera Abigail García del octavo semestre y el compañero Hugo Jiménez del sexto semestre, quienes nos apoyarán para implementar nuestros conocimientos acerca de estos temas y conocer a partir de los puntos de vista dados. Para realizar esta actividad vamos a implementar el método torta, donde se realizará el concentrado de las opiniones en torno a las tres preguntas, las cuales indicaré sobre el tema. Y en este caso, el compañero Jesse nos apoyará para realizar el concentrado. Compañero, ¿podrías mostrar tu pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? Ah, está cargando. Sí, ya se puede ver. Sí, bueno, en este caso va a ser el material que vamos a utilizar y el compañero pues va a hacer el concentrado de todas las opiniones de cada compañero y posteriormente al final dará un breve resumen acerca de la opinión que le brindemos sobre el tema. Las indicaciones para realizar esta actividad es que todos mantengan sus micrófonos apagados. Cuando yo les indique su participación, pueden activar sus micrófonos y realizaremos esta actividad. Y al final, si alguien quiere hacer algún comentario, puede tomar la palabra y así realizar y finalizar esta actividad. Y pues las tres preguntas que se realizarán sobre este tema. Las tres preguntas son desde el punto de vista mercantil, ¿qué son las acciones? ¿Cuáles son las características de las acciones? ¿Cuál es la relación entre las acciones y la sociedad anónima? Son las tres preguntas que se realizarán para esta actividad y vamos a comenzar. Compañero Uriel, desde el punto de vista mercantil, ¿qué son las acciones? Sí. Bueno, desde mi punto de vista, a lo que se hace referencia como acciones, es a una parte proporcional que tiene un socio dentro de la empresa. Entonces, como, como al ser socio, tiene aparte de tener una ventaja, por así decirlo, de poder tener utilidades respecto a lo que se genere con el capital en que se invierte. Considero que también debe asumir ciertas obligaciones que lo hacen como responsable para poder participar, ¿no?, en la toma de decisiones, en este caso de la empresa. Además de tener en cuenta este concepto de acción, también debemos tomar en cuenta que existen distintos tipos de acciones. Algunas, por ejemplo, pueden ser las ordinarias, que son las que se conocen comúnmente como
como las normales, que son las que confieren los derechos de que un socio pueda asistir a una cierta asamblea y poder votar o tomar alguna decisión junto con los demás socios, y además que pueda tener como el privilegio de cobrar ciertas utilidades con respecto a lo que se está manejando dentro de la empresa. Otro tipo que puedo mencionar son los preferentes. Estas son un poco distintas a las ordinarias debido a que estas son como acciones encargadas de darle preferencia a ciertos socios. Esto quiero decir que se encargan los socios de cobrarlas antes que otras personas, y se encargan de recibir estas utilidades, ¿no? Eh, Otro tipo puede ser las de goce, que no están reflejadas en el capital social, pero que sí les confieren ciertos derechos y cierta facultad, por así decirlo, de cobrar las utilidades que tenga la empresa en cuanto a su capital social por la cual está conformada. Alguna otra que puedo mencionar puede ser la de industria, que es que se conoce comúnmente como una gratificación que se le otorga a una persona por el cierto tiempo que lleva en la empresa. Así como estos cuatro tipos de acciones que mencioné, considero que alguno de los participantes mencionará otros tipos que también son importantes, pero en términos generales, desde mi punto de vista, a esto hago referencia cuando preguntas a qué nos referimos con una acción de una empresa. Gracias, compañero. Compañera Lorena, ¿qué opinas o cuál es tu punto de vista de qué son las acciones? Bueno, como ya lo mencionó mi compañero Uriel anteriormente, las acciones son la división igualitaria de lo que es el capital social de una sociedad mercantil. A estas se les confiere derechos y obligaciones, así como votos. A las personas que adquieren una acción se le conoce como socios. Ellos son los que recibirán o contendrán todo lo que la acción conlleva, como son derechos, obligaciones o la toma de decisiones cuando se hagan ciertas reuniones. Estas también se les conoce como con el título puede recibir un título o puede cambiar de nombre, pero por lo regular en la mayoría de las empresas se le conoce como acciones. Gracias, compañera. Compañero Fernando, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la pregunta? En mi opinión, desde el punto de vista mercantil, las acciones desempeñan una función muy importante en las sociedades mercantiles, porque las acciones son parte del capital, es decir, por medio de documentos que representan títulos de crédito. Esta acción, bueno, las acciones van a otorgar a su legítimo titular los derechos que incorpora este título de crédito, pero son a los integrantes, es decir, a los accionistas, a esto les permite tomar decisiones y el derecho de formar, ¿cómo dice? Integrar las asambleas y a todo el derecho de, ¿cómo dice? Poner, ¿cómo dice? Es decir, decir los socios poder eh, llevar la administración y también formar el grupo de vigilancia y tener más participación en la sociedad mercantil. Esa sería mi aportación. Gracias, compañero. Compañero Yair, ¿cuál es tu opinión, punto de vista acerca de la pregunta? Bueno, desde el punto de vista mercantil, las acciones van a ser las aportaciones que realizan los socios a una sociedad mercantil.
Anteriormente mis compañeros ya mencionaron que estas aportaciones forman parte del capital social de una empresa. En este caso son las sociedades que se forman ya sea anónima, que es la más común, y entonces los socios para conformar una sociedad anónima hacen juntar acciones para que su empresa pueda aportar. En este caso sería en términos generales, ya que mis compañeros anteriores ya lo han dejado de una manera más clara. Sí, compañera Fabiola, ¿cuál es tu punto de vista de qué son las acciones? Sí, buenas noches, compañera. Pues como bien ya se repitió, bueno, y lo mencionaron mis compañeros, pues las acciones desde mi punto de vista, desde el punto de vista mercantil, es un capital y que es en el cual se puede, ya sea puede ser transmisible, lo pueden transmitir o puede ser negociado y que se materializa lo que es el derecho del asociado. Al igual como mi compañero hace rato mencionó cuáles eran los tipos de acciones, y les faltaron a unos, pues tengo que los tipos de acciones también son de forma numeraria, los cuales consisten en que se pagan en efectivo y al constituirse mínimo debe pagarse el 20%, así como también está en especie, el otro tipo de acciones en especie, tienen que cubrir a través de mercancías o inmobiliario y tiene que dar el mismo valor, así como si estuviese dando en efectivo. Las pagaderas, otro tipo de acción que no se ha pagado el 100%, y ni siquiera el 20%. Por lo tal, no se puede poner el nombre de la sociedad, pero sí el nombre del socio. Y por último, se tiene a las liberadas, las que son cubiertas al 100%. Y indagando también, bueno, ahora sí que indagando sobre el tema, sobre cuáles son el origen de las sociedades por acciones, y aportando un poco más a esto, es de que históricamente los orígenes de la gran empresa fueron creadas desde el siglo XVII, en lo que es en las Indias Orientales. Desde ahí tuvo origen lo que viene siendo lo de las acciones, sociedad por acciones. Específicamente en el año de 1602, en ellas aparece por primera vez lo que hoy conocemos como las sociedades por acciones. Gracias, compañera. Compañero Jesse, tu punto de vista acerca de qué son las acciones. Desde mi punto de vista, como pues ya lo mencionaron mis compañeros, las acciones son como son un título que los accionistas poseen para, para demostrar que forman parte de la asociación y que tienen que aportar a un cierto capital a la asociación. Gracias. Bueno, compañera Abigail, ¿nos puedes dar tu punto de vista acerca de qué son las acciones? Creo que no se encuentra. Compañero Hugo, ¿nos puedes platicar desde su punto de vista qué son las acciones? Buenas noches, compañeros. Bueno, desde mi punto de vista, las acciones son títulos de créditos, como mencionó el compañero Fernando, en donde representan las partes en las cuales está dividido el capital social de una empresa. Es decir, una acción representa una parte del capital, en las cuales estos títulos de créditos son emitidas por una sociedad mercantil. Es decir, en este caso, como estamos hablando de las sociedades anónimas, estas son las que las emiten. Al ser emitidas, como mencionó la compañera Fabiola, llegan a ser negociables, por los cuales, al ser vendidos, la persona que los adquiera pasa a ser inversionista y pasa a ser propietario de una acción y ser parte de las partes del capital. Y de igual forma, de las que recuerdo de los tipos de las acciones, eran las acciones ordinarias y las acciones preferentes, en la cual eran dos características principales. Como en las acciones ordinarias,
era que tenían derecho a voz y voto. Las acciones preferentes, una característica en específica era que tenía voz, pero no voto, pero tiene la facilidad o una cierta ventaja de tener preferencia al momento de repartir los dividendos, es decir, estos son los primeros en recibir el dividendo que se reparta. Esos son mis aportes, compañero. Gracias, compañero. Pues retroalimentando y haciendo énfasis a sus aportaciones y a sus puntos de vista, pues bien, como indicaron, las acciones pues son más que nada eso, los títulos de crédito se consideran normativos y pues son parte o la división de la capital social de una sociedad. En este caso, el análisis en la cual nos basamos pues son las sociedades anónimas. Y pues, compañeros, ¿alguien más que desea aportar algún punto de vista sobre qué son las acciones? Bueno, yo, Abigail. Pues en mi caso, ¿no? En general y dando a conocer, ¿no? Pues las acciones, bien como todos generalizaron, es que estas van a constituir o van a optar por el papel del capital social de una sociedad mercantil, ¿no? Cualquiera de las sociedades. De esta manera, estas van a ser representadas en títulos para los socios, que les va a acreditar un derecho como tanto económico y político, perdón. Asimismo, ellos van a poder ejercer estos derechos mediante lo que son lo que la aportación de patrimonio que los mismos socios aportaron y que por este mismo a ellos se les acredita esta acción o las acciones. Sí, gracias, compañera. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta de compañero Uriel. Para usted, ¿cuáles son las características de las acciones? Compañera Lorena, desde su punto de vista, ¿cuáles son las características de las acciones? Bueno, yo encontré algunas características como son las acciones tienen derecho a un voto, pero no en todos los casos. Hay casos en los que hay acciones especiales en las que los accionistas no pueden emitir votos en ciertas juntas, por decir, hay dos tipos de juntas y a veces estas acciones tienen derecho a votar en una, pero en otra no. Otra de las características también que encontré es que las acciones son indivisibles, pero hay casos en los que varias personas compran una acción, pero no todas pueden representar esa acción. Entonces, lo que pasa o lo que sucede es que se nombra a un representante por esa acción y ese es el que se encargará de emitir su voto o de emitir opiniones ante los demás accionistas en nombre de sus compañeros con los que está compartiendo la acción. Sí, gracias por tu aportación, compañera. Compañero Fernando, ¿cuáles son las características de las acciones? Bueno, entre las principales características de las acciones podemos distinguir las siguientes. Bueno, las acciones tienen un valor fluctuante en el mercado de valores. Su compraventa es considerada una inversión. No tienen garantía de ganancias. Y el acreedor de las acciones puede conservarlas por tiempo indefinido. El valor de las acciones está basado en función de la y demanda del momento y es condicionado por el rendimiento de la empresa en cuestión.
Ese es mi aporte. Gracias, compañero. Compañero Yair, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las características de las acciones? Bueno, las características una de las características importantes de las acciones es que tienen que ser el mismo valor. Es decir, cuando los socios de una sociedad van a aportar las acciones, tienen que ser de un mismo valor. Y estas acciones confieren derechos a sus a los que los tienen, a los socios, pues. Y bueno, cuando existe un contrato social, puede estipularse que el capital se divide en varias acciones y también ofrece derechos especiales para cada clase. En este caso, las acciones solo tendrán derecho a un voto. También se pueden implementar ciertas características en las que puedan ejercer más de un voto, y esto se estipula en un contrato social. Gracias, compañero. Compañera Fabiola, ¿cuál es tu punto de vista acerca de cuáles son las características de las acciones? Sí, compañera. Bueno, como ya se dijo anteriormente, mis compañeros mencionaron algunas características y de la misma forma, aparte de que la ley muestra unas, y pues tuve la noción de indagar y encontré que también, bueno, desde el punto de vista es que las acciones los caracterizan por ser acumulables, lo que una persona puede ser titular de más de una, eso es lo que nos da a entender. Esto le permite tener un mayor dominio y control en la sociedad y disfrutar con mayor intensidad de los derechos que la acción le confiere, en la medida que sea mayor el número de las acciones que la persona posee. También otra característica que lo definen, que tienen las acciones, es que son indivisibles, porque en caso de copropiedad de las acciones, las mismas no son susceptibles en división y por tanto se pueden designar que uno de los copropietarios, en nombre de la propiedad, ejercite los derechos que la acción le confiere. Otra característica que poseen las acciones es que la acción puede pertenecer a una misma o distintas series o a una misma clase. Las series recaen sobre el valor nominal de ellas, por tanto, todas las acciones de una misma serie tendrán igual valor nominal. Y por otro lado, en las acciones dan derecho también y por ende serán iguales. Esto lo que nos da a entender es que contendrán el mismo conjunto de derechos aquellas que pertenezcan a una misma clase. Sí, gracias. Compañero Jesse, ¿alguna aportación sobre la pregunta? Pues algunas de las características de las acciones, como ya dijeron mis compañeros, es que se pueden acumular y cuando se acumulan, dependiendo de cuántas tenga el socio, si tiene muchas acciones, así de igual forma va a tener más derechos de votar en las asambleas, más derechos en la asociación, pues. Y cuando cuando se compra una acción, se dice que se va a considerar una inversión, ya que con esas acciones vas a tener un poco de lo que genere la asociación. Pero otro punto importante es que las acciones no tienen garantía de que siempre vas a estar ganando, sino que también puedes perder. Y esa sería mi aportación. Gracias, compañero. Compañero Hugo, una opinión, un punto de vista acerca de qué son las características de las acciones de materia mercantil. De las acciones, una de las características que puedo recordar es que tiene un valor, cada acción representa un valor, es decir, un precio nominal. Incluso cuando llegue, bueno, en quinto semestre van a llevar una materia que se llama gestión de recursos financieros, en donde van a tener la posibilidad de poder visitar algunas bolsas de valores, donde podrán observar diferentes tipos de acciones de empresas y por ahí también podrán acceder a los precios a los cuales se venden en el mercado.
Igual se les considera a las acciones una inversión, debido a, como mencioné anteriormente, cuando son comprados, pues son consideradas las personas que lo compran inversionistas, por lo tanto, pues son inversiones. Igual como mencionó el compañero Jesse, las acciones no siempre representan que van a tener una ganancia. Como mencioné anteriormente, sobre los accionistas ordinarios y los accionistas preferentes, a los accionistas preferentes se les da la prioridad en cuando se va a dividir los dividendos, por ello se les da la prioridad de recibir esa ganancia. De igual forma, en quinto semestre van a ver una de las partes como un tipo de ciclo donde las empresas dan esa parte donde presentan las acciones que se van a dividir, y hay una acción donde se decide si sí se van a repartir, o así ahora sí que las ganancias o las utilidades, o si no, hay una decisión, debido a que depende cómo les fue, vamos, en las ventas, por así decirlo, se decide si se va a repartir. Si en caso que se decida se va a repartir o no, eso lo representan los accionistas mayoritarios, me parece. Cuando se decide que se va a repartir, pues entonces sí reciben esas ganancias. Pero si en caso que les fue mal, por así decirlo, entonces se toma la decisión de que no se repartan los dividendos y de una manera de que ese dinero se vuelva a reinvertir, y incluso se les da la opción, o una manera de darles a los accionistas, se les dice que si prefieren invertir ese dinero y no repartirlos, quizás en el futuro, un tiempo más adelante, los dividendos o las ganancias que pueden recibir sean mucho más grandes o mucho más jugosos, lo mencionaba la maestra Lluvia. Y las últimas características que pueden encontrar es, pues, el derecho a voz y voto. Cada sección representa el derecho a voz y voto. Gracias, compañero, por tu aportación. Compañera Abigail, a punto de vista acerca de cuáles son las características de las acciones. Sí, bueno, en cuanto a las características, ¿no? Bien, las acciones como comprarse mediante la bolsa de valores, ¿no? Ya que de acuerdo a los socios que quieran vender, o sí, más que nada vender su acción, es por este medio. Asimismo, al adquirir una acción no garantiza que el precio sea el estable, ¿no? Porque de acuerdo a los cambios y a las fluctuaciones que se van dando en la bolsa de valores, las acciones pueden tanto subir o bajar. De igual forma, para adquirir las acciones puede ser por tiempo indefinido hasta que el socio lo requiera, o hasta donde el socio quiera pertenecer a la empresa. Asimismo, las acciones van a estar condicionadas de acuerdo al rendimiento de la empresa. Es decir, o sea, este valor va a tener que ser partícipe, porque de esta forma se va a poder observar de acuerdo al rendimiento de la empresa qué tan valuada puede estar las acciones de cada socio. O sea, hay tantos socios mayoritarios y minoritarios. Gracias, compañera. Compañero Uriel, ¿alguna aportación sobre la pregunta? Sí, bueno, creo que no está de más mencionarlo, porque, pues, como lo hemos estado escuchando, todos mis compañeros han mencionado una característica, creo que es demasiado importante, ¿no? Para las acciones, del cual es el que te otorgue un voz y voto en cuanto a la toma de decisiones que tengas tú, o qué influencia tiene tu decisión o tu vista en un futuro de la empresa. Esto, además de que el tener una acción o ser parte de una acción, por así decirlo, del capital que está formando por la empresa, tienes ese privilegio, por así decirlo, de poder tener ciertas utilidades que esta acción genere. Como bien lo mencionan, de cierta manera, sí se considera como que una acción, al ser transferible o al ser vendido, por así decirlo, no garantiza al 100% en que esta acción se encuentre en mejores condiciones en cuanto a la empresa. Entonces, será cuestión de que la empresa marche en términos
económicamente bien, por así decirlo, esto será el privilegio de tener ciertas utilidades o el riesgo de tener una pérdida en cuanto a invertir en esta acción. Además de que tengas privilegios como el de recibir utilidades, considero que también es importante mencionar que los accionistas como tal, al comprar una acción o al simple hecho de ser parte de una acción, adquieren cierto nivel de obligación en cuanto a la toma de decisiones que tienen dentro de la empresa, pues con estas decisiones se va como a considerar el trayecto que llevará la empresa. Y pues además de esto es importante, ¿no? Considerar cuáles los tipos de acciones que ya mencionamos para poder saber qué tanto influye tu acción o qué tanto repercutes tú dentro de la empresa. Quizás seas como una acción en la que tú puedas cobrar tus utilidades, pero no representes una cierta importancia en el capital social, o hasta quizá no tengas ese privilegio como de tomar decisiones, tú nada más te encargas de cobrar las utilidades que a ti te corresponden por acción, y pues de ahí no pasas, pues. Entonces es importante también considerar los tipos de acciones para que tú evalúes en qué forma te comportas dentro de la empresa. Y pues en términos generales considero que esas características son importantes para estas acciones y este sería mi aporte. Gracias, compañero. Compañeros, ¿algún comentario que deseen realizar sobre la pregunta? Bueno, pues como aportaron, pues existen varias características de las acciones. Pues que cada acción pues solo tendrá derecho a un voto, además de que hay algunos, en caso de alguna sociedad, hay algunos socios que tienen mayores acciones, entonces son los que tienen tienen más acciones, pero pues como lo establece en sus características, solo tienen derecho a un voto, aunque puede tener más decisiones, su voto solo puede ser uno. Además de que las acciones pues son créditos, son títulos de créditos normativos, investidos de los elementos comunes de corporación, literalidad, legitimidad y autonomía, como lo mencionaron algunos de ustedes, y pues que existen varios tipos, ¿no? Y así mismo, pues, como lo mencionó el compañero Hugo, existen diferencias tanto en los precios, que esto puede variar dependiendo a las acciones y algunas otras características que se incorporan al estar en venta o a la compra de estas acciones para los socios. Y pues las acciones además representan una parte del importe del capital social de una sociedad capitalista. Bueno, en este caso, pues como ya sabemos, existen 7 sociedades, entonces esto dependiendo del tipo del capital social que ellos estén manejando. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, por si ya no hay algún comentario. Compañero Uriel, ¿cuál es la relación entre las acciones y la sociedad anónima? Sí, bueno, primero, en cuanto hablamos de sociedad anónima en términos de definición, por así decirlo, en cuanto a este tipo de sociedad, podemos decir que esta sociedad está compuesta por socios cuya obligación parte de una limitante en cuanto al pago de sus acciones. Primero eso, después mencionar que, pues, como cualquier sociedad, al estar formado por socios, necesita contar con un capital para poder, como crearse como empresa y poder crecer y tener un crecimiento con paso de tiempo. Debe como poner parte del capital social que van a conformar, que establecen, para poder contar con esos recursos y poder ejercer estas actividades, ¿no?
Entonces, considero que la relación, pues para su principal función, pues está de socios, ciertos socios son encargados de hacer estos aportes, ¿no? Para poder contribuir y además de esto tomar decisiones dentro de la empresa, como ya se ha venido mencionando. Gracias, compañero. Compañera Lorena, ¿cuál es tu punto de vista acerca de cuál es la relación entre las acciones y la sociedad anónima? Bueno, como lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 89, para que se constituya una sociedad anónima es necesario un mínimo de 2 accionistas o 2 socios, los cuales deben de suscribir una acción por lo menos y dividir su capital social. Entonces, esa es una de las primeras relaciones que encuentro entre las acciones y la sociedad anónima. Otra es que las sociedades anónimas tienen que llevar un registro de todos los accionistas. En este registro, pues vamos a encontrar el nombre del accionista, su nacionalidad, el número de la serie o los números que corresponden a las acciones y también las transacciones que se han hecho en cuestión a las acciones. Podemos encontrar otras relaciones que una sociedad anónima no puede adquirir sus propias acciones, además de que las sociedades anónimas no pueden hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. Esas son unas de las relaciones que yo encuentro entre estas dos. Gracias, compañera. Compañero Fernando, ¿cuál es tu opinión acerca de la pregunta? Mi opinión en pues, la relación de las acciones con la sociedad anónima es que esas acciones constituyen al capital social de la sociedad en cuestión y esas están representativos. Esas acciones permiten a los socios tener derechos, ¿no? Y estas acciones son transmisibles entre los socios, además de que, como mencionamos, la sociedad anónima los accionistas solo tienen limitaciones porque esas nada más tienen el derecho de, bueno, la obligación de pagar las acciones que ¿cómo puede decirse? Que esos tienen tienen la responsabilidad limitada porque a diferencia de las sociedades de personas, la totalidad del patrimonio de los socios no queda expuesto a los terceros acreedores de la sociedad, sino que hay un límite que está determinado por el monto de sus acciones. Gracias, compañero. Compañero Yair, ¿cuál es tu opinión acerca de la relación entre las acciones y las sociedades anónimas? En cuanto a la relación de las acciones y la sociedad anónima, identifico tres actos que considero como una relación importante. Primero, las sociedades anónimas están conformadas por las acciones. Segundo, los socios están obligados solamente al pago de sus acciones, como lo mencionaron algunos compañeros anteriormente. Y tercero, existen 8 tipos de acciones que anteriormente mi compañero Uriel y mi compañera Fabiola comentaron. Y al constituirse una sociedad anónima, se tiene que establecer qué tipos de acciones se van a tener, de qué tipo de las 8 acciones que se mencionaron anteriormente, cuáles de ellas es la que va a contar la sociedad anónima. Gracias, compañero. Compañera Fabiola, ¿cuál es tu opinión o tu punto de vista acerca de cuáles son las relaciones entre las acciones y la sociedad anónima? Bueno, desde mi punto de vista considero, como ya bien lo mencionaron mis compañeros,
cuáles son las de relación que existen. Desde también mi punto de vista encuentro que para entre las acciones y las sociedades anónimas deben de haber un capital para así poder constituir lo que son las acciones y con ello agarrar lo que son la calidad de los socios, así como también los derechos que vienen involucrados y la responsabilidad que cada uno, cada socio tiene de por más, así como también lo mencionó mi compañero Valentín hace unos momentos, que cada socio está dado ¿cómo se puede decir? Al goce de las acciones que ellos tienen. Gracias, compañera. Compañero, ¿ya es que alguna aportación sobre cuál es la relación entre las acciones y la sociedad anónima? Desde mi punto de vista, la relación que tiene una acción con la sociedad anónima es que la acción es como un instrumento que la asociación va a ocupar para reunir el capital suficiente para que puedan realizar para que puedan realizar una actividad económica, y también sirve para ejercitar los derechos sociales, y también una acción va a hacer que sea más fácil transmitir la participación económica de un socio a otro socio. Esa sería como, de mi punto de vista, la relación que tiene la sociedad anónima con una. Gracias, compañero. Compañero Hugo, ¿nos podría apoyar con alguna aportación de cuál es la relación de las acciones y la sociedad anónima? Bueno, la relación que se puede encontrar con la sociedad anónima es de que pues, las acciones representan el capital por el cual está constituido la sociedad. Otra de las relaciones que se puede establecer es, como ya lo mencioné anteriormente, se puede considerar como incluso un requisito para que éste se pueda constituir. Y por último, pues me parece que las acciones pues pueden representar o en este caso limitar o ampliar la capacidad de decisión o participación de un accionista dentro de la sociedad. Gracias, compañero. Compañera Abigail, ¿nos puedes apoyar con una opinión acerca de cuál es la relación entre las acciones y la sociedad anónima? Sí, claro. Bueno, ¿no? Como se estableció, ¿no? Desde un principio, las acciones pues van a constituir el capital social de una sociedad. Asimismo, estos van a representar lo que son los títulos que cada socio acredite de acuerdo a su calidad de socio. De esta forma, pues, va a otorgar su derecho. Bueno, y como bien, ¿no? Anteriormente mencionaban los tipos de acciones. Eh, La relación va a guardar relación de la acción con la sociedad de acuerdo al tipo de acción. ¿Por qué? Porque cada acción muestra o difiere mm, bueno, cada obligación o derecho, ¿no? Que el socio puede poseer. De esta forma, pues se podría determinar que la relación va a variar de acuerdo a los tipos de acción. Gracias, compañera. Compañeros, ¿algún comentario acerca de las relaciones entre las acciones y la sociedad anónima? Bueno, si no hay algún comentario, como retroalimentación y con todas sus aportaciones, pues en mi caso yo puedo decir que pues la relación entre las sociedades y la sociedad anónima, como muchos de ustedes lo indicaron, pues son básicamente las acciones es el instrumento por la cual la sociedad anónima constituye
su capital social, ya que pues gracias a la existencia de las acciones, estos pueden generar o no las ganancias, pues son las que fluyen y pueden aumentar o disminuir su capital social de una sociedad, dependiendo de, como lo indica la compañera Abigail, dependiendo del tipo de acción por la cual se esté implementando, porque si tomamos en cuenta uno de los tipos de acciones y pagamos el 20% de lo que nos indica la ley para constituir nuestra sociedad, pues es más probable que nuestras ganancias aumenten conforme vayamos operando. En cambio, si no se llegara a pagar o cubrir todo el pago de las acciones que se necesita para constituir una sociedad, pues prácticamente a la hora de operar se tendría en cuenta para pagar estas acciones y de ahí recuperarse para generar sus propias acciones y así implementarlo a capital social de la sociedad. Entonces, en este caso, es básicamente la relación por la cual para mí y conforme a lo que conforme a sus puntos de vista, pues son básicamente la relación que puede existir entre las acciones y la sociedad anónima. Pues fueron las 3 preguntas que se realizaron esta actividad y pues al compañero Jesse que nos mostrará el método torta con las opiniones que nosotros vimos. En este caso es la que él presenta y pues le pediría que nos resumiera acerca de las 3 preguntas que se llevaron a cabo. Pues en la primera pregunta que fue, ¿qué son las acciones? Pues la mayoría de mis compañeros coincidió en que son títulos en los que se establecen los derechos y obligaciones que los socios van a tener. También uno de mis compañeros mencionaba que en el artículo 87 de la Ley General de Asociaciones Mercantiles es donde se señala que es una sociedad anónima. Se habla de que son aportaciones que los socios dan a la sociedad que están creando. En cuanto a las características de las acciones, pues se mencionó que su compra se considera una inversión, que tienen un valor que cambia, no siempre va a ser el mismo, que la misma cantidad de valor que las acciones tienen igual va a tener el mismo valor en cuanto a derechos. Nos mencionan que cada acción solo tendrá derecho a un voto, que las acciones se pueden acumular y que el acreedor de las acciones puede conservar la acción por el tiempo que él quiera, la puede conservar o en algún punto la puede vender. Y a la persona que va a comprar una acción se le va a considerar un inversionista. En cuanto a la pregunta 3, que es cuál es la relación entre las acciones y la sociedad anónima, mis compañeros de igual manera coincidieron en que son las aportaciones que dan los socios y estas aportaciones van a formar el capital social de la asociación, de la sociedad. Este sería como un resumen de lo que mis compañeros mencionaron en esta lluvia de ideas. Gracias, compañero. Pues como bien se dieron cuenta, fue a las conclusiones que nosotros, o gracias a sus aportaciones, logramos hacer este concentrado, por la cual el compañero ya dio un pequeño resumen acerca de cada pregunta y pues como bien se pudieron dar cuenta, pues más que nada, muchos coincidimos en qué son las acciones, sus características y la relación que tienen con la sociedad anónima. Y pues
agradezco el apoyo de los dos compañeros que pues son de semestres avanzados, las cuales dieron grandes aportaciones, como pudimos dar cuenta, que pues básicamente son estudios que nosotros vamos a ir adaptando con base a la estructura de cada una de las materias. Y pues gracias compañero Hugo, compañera Abigail, por las aportaciones. Algo muy importante que mencionó el compañero Hugo es que pues vamos a seguir, ¿no?, conociendo de estas acciones en materias más adelante para poder conocer más que nada lo que en realidad son las acciones, cuando se aplican. Pues en este caso nosotros estamos estudiando sobre las sociedades mercantiles. Pues, como nos dimos cuenta, pues las acciones son básicamente parte de la composición, la estructura de una sociedad anónima. Entonces agradezco a cada uno de ustedes por su participación, por lograr llegar a la conclusión y llegar a una respuesta a cada una de las preguntas. Y pues fue toda la actividad y muchas gracias por su participación.